Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de capacitación. En este caso está vinculado a la introducción de técnica legislativa y que hoy les va a venir muy bien para ir viendo, seguramente sacarse todas las dudas que tienen o han ido acumulando en estos días respecto de cómo se construye un anteproyecto de ley. Así que esa posibilidad van a tener hoy de sacarse las dudas. Hagan todas las preguntas que tienen que hacer y por más tontas que les parezcan, no tengan temor, háganlas. Me voy a presentar, muchos ya me conocen porque me había presentado en el primer encuentro que tuvimos el 27 de abril, de la primera charla de capacitación. Soy Cristina Guevara, la licenciada Cristina Guevara, diputada nacional mandato cumplido, secretaria de Previsión Social y Salud del Círculo de Legisladores y también miembro de las secretarías del IERI, y en este caso tengo la responsabilidad de coordinar este cambio de roles que es de salud digital. Nosotros le hemos mandado un anteproyecto que va a ser denominado, y esto lo tienen que incorporar ustedes como proyecto del Ejecutivo, sobre una ley general de salud digital. Ustedes tienen que tener presente que este anteproyecto o este proyecto del Ejecutivo va a ser la guía luego del trabajo en comisiones, sobre el cual se van a ir votando y reescribiendo o no todo el articulado que ustedes lo vayan proponiendo con los otros proyectos que presenten. Pero que le hemos enviado, que es un proyecto incompleto, en algunos casos con algunos conceptos antiguos, eso es lo que ustedes con el estudio en este tiempo tienen que ir viéndolo y haciendo sus nuevas propuestas. Esa es la tarea de investigación. Les voy a presentar quienes me acompañan en la mesa. A mi izquierda se encuentra la licenciada Susana Napoleone, que es asesora parlamentaria de la Cámara de Diputados y es la coordinadora general del IERI, y bueno, que hoy va a tener parte de la responsabilidad de transmitirle sus conocimientos. Y a mi izquierda se encuentra el doctor Néstor Fabián Miguelís, que es asesor legislativo de la Subsecretaría Legislativa del Honorable Senado de la Nación, y también un especialista en estos temas. En este tema es profesor de Derecho Constitucional, así que expriman a ambos dos, que tienen una larga experiencia y conocimiento sobre esta materia. También queremos decirle, antes de pasarle la palabra a ellos, dos cuestiones. Primero, agradecer a todo el equipo del IERI y del Círculo de Legisladores, que preside el diputado de mandato cumplido, Humberto Rollero, que es el responsable de este programa tan fantástico que ahora ustedes están experimentando durante este semestre, y al equipo del Círculo de Legisladores, que en bambalinas y en la trastienda les puedo asegurar que este programa durante estos 6 meses lleva mucho trabajo para atenderlos a ustedes, capacitarlos y que concluya con el trabajo en comisiones y la sesión de Cámara
el 29 y 30 de junio como está programado. También recordarles, así que muchas gracias al director general del Círculo que está acá presente con nosotros, que es el doctor Marcelo Musillo, y en nombre de él a todo el personal le agradecemos. También queremos decirles que tengan presente muy especialmente el jueves que viene, 18, a las 18 horas, va a estar el segundo Zoom de capacitación con una mesa de excelencia. Ahí los expertos de prestigio internacional que van a estar, como son en una directiva de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, la doctora Jennifer Nelson. El otro panelista va a ser el doctor Marcelo D'Agostino, que tiene a su cargo toda el área de digitalización, comunicaciones y salud digital de la Organización Panamericana de la Salud, y a su vez es el nexo en este tema de América Latina y el Caribe con la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la normativa global. Y por último, una gran especialista en Derecho a la Salud de la Argentina, que es coordinadora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, la doctora Marisa Eisenberg. Ellos van a estar dándoles la segunda capacitación técnica, y les recomiendo que no se pierdan estos expositores porque son de una valía también para exprimirlo. No le digo más nada, no empleo más tiempo. Tiene la palabra el doctor Néstor Fabián Miguel. Buenas tardes, estimados alumnos universitarios, estimados coordinadores, profesores. Un honor, como siempre, estar frente a este micrófono en nombre del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y del IENI en especial. Un agradecimiento a la confianza intelectual que esas autoridades han puesto en cabeza de uno. Y bueno, espero que ustedes, alumnos, legisladores, sepan entenderme y que pueda yo expresarme, digamos, de la manera más provechosa para que ustedes puedan extraer de aquí lo que mejor les genere respuesta y satisfacción a las inquietudes, dudas, comentarios, reclamos que puedan tener acerca de esta actividad. Este cambio de roles 2023 los pone a ustedes, alumnos, en un rol constitucional, es decir, están llamados a legislar, están llamados a ejercer un acto legislativo. Y me gustaría al principio diferenciar esta cuestión de acto, función legislativa, técnica. Ustedes han recibido, como bien lo acaba de decir la diputada coordinadora de esta actividad, la licenciada Cristina Guevara, han recibido un texto disparador que viene a ser el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo de la Nación, en una sintaxis, digamos, que esgrime un ejercicio parlamentario. Ustedes tienen, por supuesto, que examinar ese proyecto, pueden enamorarse del proyecto, sostenerlo a rajatabla, pero no los ata absolutamente ninguna sujeción en todo sentido. Precisamente el IERI pretende que ustedes desplieguen toda vuestra capacidad, toda vuestra pericia, ciencia, investigación, en ver si el instrumento, el producto final, que va a ser un proyecto de ley más o menos acabado, más o menos distinto al enviado, con incorporaciones,
quizá con supresiones, porque no con un enfoque distinto, siempre sabiendo por qué y a dónde se apunta para lograr qué, conseguir un proyecto determinado, que luego de agotada su primera misión, que es la de presentar el trabajo de la universidad, buscar junto a las otras universidades hermanas ese consenso necesario e imprescindible en ver si es posible unir puntos en común, coincidencias, quizás ceder un poco uno, un poco el otro, para lograr abordar y facilitar el debate que se avecina, no como una tormenta, pero sí que necesariamente se tiene que dar entre las personas que de una u otra manera piensan con caracteres, diferencias, posturas ideológicas, posturas pragmáticas distintas o coincidentes según el caso. Ustedes están llamados, dije, a ejercer una función legislativa. Nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución de la Nación, que cumplió el 1 de mayo 170 años, desde su sanción en Santa Fe en 1853, es la que le otorga, en nuestro caso, este poder, esta facultad de dictar leyes a las dos cámaras que integran nuestro Congreso de la Nación. Ustedes, cambio de rol en 2023, para el Servicio General de Salud Digital, va a constituir una cámara ad hoc, una cámara de efecto, una cámara especial que va a tener como métier la realización, el trabajo fino, si se quiere, de desmenuzar y de elaborar un proyecto de ley. Esto es distinto a otros actos legislativos que pueden tener lugar. Ustedes están llamados para cumplir este acto, legislar, o sea, sancionar una norma de alcance general que tenga como fin regir, o sea, la vigencia para el futuro, para solucionar una serie de situaciones, actividades y para que sea comprendida por la comunidad, por quien está destinado a recibir la normativa. Ustedes saben que luego de publicada en el boletín oficial se presume conocida la ley para todo el mundo, sea o no sea esto fácticamente real o no, la ley se hace exigible y así funciona el sistema republicano argentino. Decía que qué mejor que conozcan los legisladores, alumnos, las pautas de lo que va a ser la técnica legislativa. Y la primera pregunta va a ser, ¿qué es eso de la técnica legislativa? ¿De dónde lo saca? ¿A dónde apunta? ¿Quién lo inventó? Bueno, son parámetros de una herramienta, de un instrumental que los especialistas hemos diseñado para precisamente ayudar y tornarle al legislador de turno, el que fuere o el que fuese de cualquier partido, bloque, bancada o ideología, una ayuda sustancial, un material insustituible que por supuesto en base a ciertas consultas, a ciertos parámetros de comparaciones, ustedes sabrán seguramente aprovecharlo mejor de lo que suponemos y van a poner todo su celo, toda su curiosidad y por qué no también picardía, porque la legislación nunca es neutra. La legislación apunta a dirimir cuestiones, apunta a solucionar y muchas veces se afectan, y no digo nada nuevo bajo el sol, intereses diversos y distintos. Ustedes son adultos y ya saben que cada vez que hay un debate en nuestras cámaras, hay 3 o 4 o 5 o 10 temas que pasan desapercibidos, pero hay siempre algún tema que genera alguna polémica, algún interés distinto, concentra la atención de los periodistas o cronistas parlamentarios
y por supuesto también genera el énfasis y la respuesta sanguínea de algún legislador en defender una u otra postura. Todo esto ustedes tienen que comprenderlo y tienen que, no digo que vengan cargados de ira al recinto aquí, pero sí vengan con sus convicciones a flor de piel, investiguenlas, busquen fundamentos, normativas, antecedentes, derecho comparado, con qué sostenerlas y defenderlas. Y si bajan alguna postura en busca de algún consenso, sepan que lo hagan por eso, o atendiendo a esa finalidad superadora o a ese bien común que es el consenso para lograr que el proyecto salga con el mayor número de votos posible. Los antecedentes de la técnica legislativa vienen de principios del siglo pasado, 1910, 1920, comienzan a redactarse los primeros pautas, manuales, fórmulas de estilo, requisitos, condiciones. En realidad, alguien podrá decirme, pero doctor, el legislador en la Constitución tiene algún límite, No, está bien la pregunta, no. Absolutamente hay una libertad en el ejercicio del arte de legislar, es la palabra que le hemos puesto acá a esta técnica. El arte de legislar es, bueno, esta posibilidad que tiene la autoridad, en este caso ustedes, la autoridad constitucionalmente llamada a ejercer ese rol de legislar, de dictar normas en favor de sus semejantes, en solucionar problemas y también en arrojar cuestiones que sustituyan efectos no queridos y busquen soluciones. Le van a brindar al juez una normativa para aplicar, le van a brindar al Ejecutivo también una aplicación en otro sentido. Probablemente el Ejecutivo vaya a promulgar la ley con una reglamentación que la va a hacer fácticamente cumplible y de esa manera se habrá conseguido su cometido. Yo, antes de dejarle el paso a la licenciada Napoleone, que va a ir ya en la cuestión de desagregar la técnica y afrontar la estructura de la ley, las partes de la ley, las formas de redacción y demás, incluso como ella lo hace siempre muy solventemente, no solo en la palabra, sino con la ilustración de las filminas y demás, me queda decirles que no agoten, no se queden con una postura cómoda ante la interpelación o ante el proyecto novedoso que coordina la diputada Cristina Guevara. Esto de salud digital, y sin ánimo de meterme o de introducirme en la cuestión de fondo, es un tema desafiante y por lo tanto usemos entonces todo este instrumental tan rico y tan valioso que nos da la técnica legislativa para lograr que el acto legislativo más pleno y acabado de la función legislativa que viene a ser el género sea la mejor ley posible. Ley perfecta no la hay. Esto, discúlpenselo al profesor que fuese. No hay ley perfecta, hay ley posible. Posible, claro, porque salvo que, Dios no lo permita, tengamos mañana una situación institucional distinta y un señor dicte una ley con una firma. Nosotros tenemos ahora, gracias a Dios, dos cuerpos colegiados, uno formado por 72 senadores de la Nación y el otro por 257 diputados de la Nación, que tienen el deber, la carga constitucional de sancionar los proyectos de ley ambas cámaras. No hay, como dice muy bien el artículo 82, sanción ficta, o sea que expresamente cada cámara debe manifestarse por el sí o por el no, o por una alternativa ante cada proyecto.
Yo no les voy a pedir a ustedes que se inmiscuyan demasiado en las pautas constitucionales. Sí les digo que así como la Constitución de la Nación Argentina facultó a ambas cámaras para dictar sus reglamentos internos, que son los reglamentos que rigen la vida interna de cada una de nuestras cámaras nacionales, ustedes, si no han recibido, lo van a recibir en poco tiempo más, un reglamento ad hoc, o sea, una regla de procedimiento para manejarse respecto de este proyecto de ley en los pasos a seguir que ahora va a afrontar mi compañera, la licenciada Susana Napoleoni. Que estén atentos a esas pautas, porque esas pautas van a ser la hoja de ruta, es decir, la linterna que alumbra el camino del proyecto de ley que ustedes tienen ahora como carga, como misión, escudriñar, estudiar, comparar, sacar lo mejor, quitar quizás lo no tan necesario y aparezca como superfluo, porque también el IERI no neutralmente ha querido promover, instigar en ustedes a través de un proyecto, incluso con fundamentos, lean los fundamentos, a ver qué les parecen, y hay maneras seguramente de ahondar y sumar valor agregado a esos fundamentos. Quizá haya que suprimir alguna manifestación que no resulte acorde con el texto. Ya, como dije, la licenciada Napoleoni va a entrar en el análisis de cuál es el contenido imperativo que la normativa debe tener y que es el imperio, o sea, el carácter ordenatorio que tiene la ley cuando en su articulado es totalmente dispositivo, de manera tajante, a rajatabla, ¿no? La ley no le está preguntando, usted deberá hacer esto o hacer lo otro. El deberá no es lo mismo que el podrá, ni el querrá. O sea, la ley es imperativa y así lo va a establecer. De esta manera me voy entonces despidiendo de ustedes. Insisto, como lo dijo la diputada que nos presentó, no se queden sin ninguna cuestión, sin ninguna pregunta en el carguero, para decirlo en criollo o lunfardo, sino que, aunque les parezca que tiene poca significación, no la dejen de hacer y de manifestar, aunque sea a título de comentario, crítica, parecer, punto de vista, porque nos va a enriquecer a nosotros y a ustedes nos va a enriquecer seguramente lo que nosotros podamos comentar, acercar y decir de nuestra formación profesional y demás. No olviden que a mi izquierda hay una diputada de la Nación, mandato cumplido, pero que tiene la experiencia de haber sido durante 4 años, estando sentada en una de las bancas, 6 años, me corrige aquí, sentada en una de las bancas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y habiendo cosechado en su haber muchas experiencias, vicisitudes, situaciones, algunas más felices, otras no tantas, como todo en la vida, y aprovechenla a ella también para todas las preguntas y cuestiones que les puedan generar esta tarea maravillosa a la que les ha invitado, y los felicito por esto, el Círculo de Legisladores de la Nación. Volver con las preguntas, doctor Miguel, así que no te estés despidiendo. Al auditorio, creo que omití decirles antes, vayan poniendo por escrito sus preguntas en el chat, así a medida que les vayan surgiendo, así vamos viendo y al final se van a responder. Tiene la palabra la licenciada Susana Napoleoni. Muchas gracias, diputada Guevara, gracias a la Luis. Bueno, muy buenas tardes. ¿Está apagado? Sí. Bueno, muchas gracias, diputada Guevara, doctor Luis. Muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente que estemos todos juntos en esta actividad
Ahí sí, ahí sí. ¿Agradezco de vuelta o ya agradezco? Bueno, gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto, como decía nuevamente, compartir esta maravillosa experiencia que es el cambio de roles que nos ofrece el IERI, bajo la presidencia del diputado Mandato Cumplido Humberto Rollero, y en especial con un tema tan trascendente, actual e importante como el que está coordinando la diputada Ayala, un tema de salud en donde todo el mundo está hablando sobre este tema. Así también quiero darles la bienvenida a los que por primera vez van a ocupar el rol de legisladores y legisladoras. Bueno, para ellos todo nuestro apoyo, nuestra bienvenida. Y bueno, acá voy a retomar en donde quedó el doctor Luis. Y en este segmento la intención es enfatizar la importancia de la técnica legislativa a la hora de sentarnos o ponernos a pensar, a buscar en el papel el proyecto o el anteproyecto de ley, de la importancia que tiene ese momento. Todos sabemos, ya sabemos, que una ley debe ser clara, concisa y precisa. Sin embargo, es muy común encontrarnos con textos que no lo son, que son oscuros, contradictorios, con párrafos extensos, con un mal uso de los signos de puntuación gramaticales, en especial la coma, como ya sabemos, esa puerta giratoria del pensamiento. Bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos ante uno de estos textos? Bueno, nos da una sensación de incertidumbre y se transmite a la ciudadanía, al momento de que se le lea o se le aplique la ley, una sensación de injusticia. Eso por un lado. La ley tiene que ser clara, su texto normativo debe ser lo más llano posible, para que todos, el ciudadano de pie, todos nosotros los profesionales del derecho, puedan entenderla. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Nos da inseguridad, falta de certeza cuando nos van a aplicar la ley. Por el otro, abre un abanico de discrecionalidades jurídicas, en donde jueces y juezas, al momento de dictar sentencia, pueden tener distintas interpretaciones, o como hoy me comentaba el doctor Mills, con respecto a las ordenanzas, tener que pedir, suele suceder también en la Cámara, tener que pedir la versión taquigráfica para ver la intención del legislador o lo que fue sancionado en la Cámara. Bueno, como dije al principio, enfatizar estas sugerencias, recomendaciones, pautas que nos da la técnica legislativa. A mí hay una frase, un párrafo, mejor dicho, que me gusta citar siempre, que está extraído de la técnica legislativa la técnica legislativa para la América Latina del Congreso del Perú, de su cuarta edición, que nos dice, y permítanme leer porque quiero ser textual. Podríamos sostener que una norma cuyo contenido es ambiguo, incoherente e incompleto, también afectaría el principio de derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, en tanto aumenta la discrecionalidad de la judicatura, habilitándola por vía interpretación en los fallos, por decir por lo menos contradictorios, no hablemos de los claroscuros, dejando a los ciudadanos con la sensación de que la justicia se encuentra al servicio de los grupos de poder económico o político. Así que, además de la tremenda responsabilidad que tenemos al momento de escribir un texto normativo para que sea el fiel reflejo de la voluntad del legislador y la legisladora, tenemos que tener y valernos de estas recomendaciones de la pauta legislativa para que no nos pase lo que este párrafo que me gusta citar dice. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos directamente al lenguaje, a los usos gramaticales. A ver, tenemos algunas pautas. Ahí está, bueno, esto es lo que todos sabemos, la ley clara, concisa y
precisa y algunos consejos que nos da la técnica. Bueno, que el texto tiene que ser sobrio. ¿Por qué? Porque todos los tenemos que entender, todos. Tiene que tener un tecnicismo moderado. ¿Sí? Acá siempre, como dijo el doctor, estamos ante una audiencia de universitarios, de estudiantes universitarios. Es en esta parte donde yo les pido, volvamos un poco a la escuela primaria, la oración, que es la unidad básica de todo texto. Tenemos que tener cuidado cómo construimos las oraciones. Siempre tiene que ser el orden lógico o canónico. Esa es la estructura básica: sujeto, predicado, complemento. Debemos evitar, en pos de que sea un texto claro y conciso, las extensiones, un texto desproporcionado, confuso, las repeticiones innecesarias. Debemos utilizar el lenguaje inclusivo y no sexista. Siempre hay que preferir la voz activa y tratemos de evitar la voz pasiva. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, el principal, es porque en la voz pasiva rompemos con la construcción, con la estructura básica de la oración. O sea, ¿se me acopla? Bueno, ustedes díganme, interactuemos, eso es lo lindo, si nos escuchamos bien. Rompemos con la estructura lógica de la oración. En la voz pasiva el sujeto no es el importante, pasa a ser el importante el hecho, pero lo más, porque además es bueno evitarlo, porque lo usamos mal generalmente. O sea, la voz pasiva no, es la sensación de continuidad, y nosotros generalmente lo usamos como con sensación de pasado. Bueno, el sujeto de la sintaxis tiene que ser expreso. Esto después me van a decir cuando veamos algunas consideraciones sobre el lenguaje sexista, no sexista e inclusivo. Bueno, estamos en el sujeto expreso. Cuando veamos la parte del lenguaje inclusivo, me van a decir: ay, Susana, pero nos dijiste que no usemos el se impersonal. Bueno, siempre para poder usar el lenguaje inclusivo y no sexista, ahí sí se recomienda el se impersonal, siempre y cuando no afecte a la claridad del texto. Bueno, evitemos el uso de neologismos. Sabemos que los neologismos son palabritas que tomamos de otros idiomas, que está bien, que usamos comúnmente, pero bueno, en el texto normativo tratemos de evitarlo. Siempre preferir la formulación positiva, y esto para la vida o para una entrevista de trabajo, a la negativa, nunca la doble negación. Y ojo con esto: en el texto normativo no usemos sinónimos, repitamos y repitamos el mismo término. Hay iguales términos para iguales conceptos. Y la definición es en el caso de que sea necesario. A ver, porque les cuento que estoy mi primera vez con el control. Ahí está. Y quiero agradecer a todo el equipo que siempre está presente, como dijo la diputada. Bueno, los tiempos verbales. La norma debe estar escrita en el presente del indicativo. Solemos encontrarnos con textos que están escritos en el futuro, no, es en el presente del indicativo. Solo el artículo de forma, que es el último, va en el modo imperativo. Con respecto a las modalidades leónticas, utilizarlas en la parte de utilizarlas en el texto, en la parte en la redacción de la parte prescriptiva, o sea, en el articulado. Y evitemos el uso del gerundio. Bueno, ahora sí vamos a la parte del proyecto de ley. Por supuesto, esto es breve, rápido, acotado por los tiempos que nos permite el webinar, pero bueno, ¿cuál es
Cuando leemos una ley, cuando estamos ante un proyecto de ley o ante una ley sancionada, ¿qué es lo primero que encontramos? El título. El título es con lo primero que el ciudadano o la ciudadana común se encuentra ante la ley. Ojo con el título, este tiene que denotar, decir el objeto de la ley, lo que va a regular. Tiene que ser breve, pero a la vez tiene que abarcar, tiene que ser claro, debe contener todos los argumentos principales que contempla el acto. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Este año nuestro título del anteproyecto de ley es así, ¿no es cierto? Régimen general para la prestación, acá tengo el régimen general para la prestación de servicios de salud digital en la República Argentina. Acá quiero citar a la doctora Yanoli, que le mandamos un cariño y pronta recuperación, porque que nos está mirando, porque así como ella lo diría, parece redundante, pero no lo es. Debe contener las mismas palabras del texto, no puede traspolarse palabras de otro lado, no, las que están en el texto. Bueno, pasamos. Una cosa, sí. Bueno, ahí está la definición. ¿Cuál es el título? Bueno, el título es el que se aprueba en la Honorable Cámara. Por supuesto, y en la vida conocemos muchas leyes por el nombre del legislador o la legisladora o por su denominación común. Pero el título es el que aprueba la Cámara, el que sanciona la Cámara, que se compone de un número y del nombre o párrafo de la ley, el nombre de la ley. Bueno, pasamos a la parte prescriptiva, al articulado. Bueno, esta es la parte dispositiva de la ley, que tiene que seguir un criterio lógico para que tengamos mayor claridad en la exposición. A este criterio lógico se lo denomina estructura interna de la norma. Se divide en tres partes: en la parte inicial, en la parte sustantiva o principal y en la parte final. Bueno, en las filminas que siguen, ustedes van a encontrar todas las características que tenemos en la parte inicial. Después, si quieren, se los compartimos con el doctor o hagamos lo que sea necesario, que son las prescripciones generales, como el objeto, la finalidad, los principios generales. También las definiciones terminológicas. En la parte sustantiva o principal nos encontramos con las principales prescripciones, que incluyen desde las especificaciones a las exposiciones jurídicas, como las competencias, los poderes, los derechos, las reglas de conducta, obligaciones, las reglas procesales, las prescripciones que contienen sanciones, las reglas organizativas. Y acá siempre es una pregunta recurrente en todos los webinars de capacitación, donde el órgano de competencia, de aplicación, el órgano de aplicación, ¿dónde ponemos, se crea el órgano de aplicación? ¿Dónde lo ponemos? En esta parte. Si la disposición normativa determina la creación de los órganos. Bueno, si voy muy rápido, disculpas por el tema del tiempo. Igual se lo hacemos llegar. Bueno, la parte final del articulado. Acá van a tener todas las características y en las prescripciones finales vamos a encontrar desde las disposiciones transitorias que vienen de un régimen a otro, a disposiciones que establecen el ámbito de aplicación temporal, cuando entran en vigor las disposiciones normativas, las disposiciones que ordenan derogación o modificación de otras normas. Y aquí llegamos a los fundamentos, que ya el doctor nos explicó y nos habló de la importancia de los fundamentos. Y aquí, en esta parte, donde está realmente el espíritu del legislador y la legisladora.
Es ahí donde nosotros vamos a encontrar la fundamentación, los motivos, antecedentes, objetivos del proyecto legislativo. El legislador o legisladora, a través de estos fundamentos, expresa la razón, la justificación, los motivos, tanto jurídicos como políticos o filosóficos, que lo llevaron a impulsar a esta iniciativa legislativa. O sea, cuando ustedes estén en ese rol, es acá donde el estilo de la escritura nos permite usar un texto persuasivo y argumentativo. ¿Por qué? Porque tienen que convencer a sus pares que su propuesta legislativa es la mejor. Y entonces, como digo siempre, bueno, acá yo afloro mi Jane Austen, ustedes los Cortázar, o su autor o autora preferida, y nos ponemos a escribir para convencer a nuestros pares. No forma parte de la ley los fundamentos y no se aprueban junto a ella en el recinto. Sí hay como una leyenda de forma que se pone a finalizar en el fundamento, donde invitan ustedes a sus pares que los acompañen, ¿sí? Bueno, ahora que ya por último vamos a ver, esto es un aviso parroquial de nuestro equipo, cómo deben ustedes presentarlos ante proyectos de ley, ante el Círculo de Legisladores y bueno, les vamos a pedir una carátula, eso no pasa en un anteproyecto de ley. Acá sí necesitamos que pongan una carátula con el logo y la identificación de la universidad que lo envía. Luego, cuando llegan a un consenso, que es lo que todos deseamos, y lleguemos a uno o dos dictámenes, también vamos a tener la carátula con el logo ya de las universidades que consensuaron. Le pedimos que sobre el estilo, el tipo de letra sea real y de tamaño 12, en hoja 4,5. Y bueno, y ahí ustedes tienen el mail donde deben mandar el anteproyecto de ley. Sabemos que en el procedimiento parlamentario real tenemos la oficina en el piso segundo, mesa de entrada, y el Senado, doctor, no sé si el octavo piso, donde presentamos, como nos piden, los proyectos de ley. Bueno, yo les pido disculpas si voy muy rápido, pero quiero dejar tiempo para las preguntas. En este módulo 3, y acá con dos citas, una de la Comisión Nacional Constituyente del expediente 431 del proyecto de resolución y la otra de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista. Todos sabemos que es un derecho inalienable el poder nombrar y ser nombrado, y nombrada con respecto a la propia identidad. Todos sabemos que lo que no se nombra tiende a no considerarse, o por lo menos considerarse un poquito menor que el resto. Bueno, acá van las sugerencias de las pautas de estilo. Tratemos de usar, antes que nada, siempre el texto tiene que ser claro. Estas son sugerencias siempre y cuando no oscurezcan el texto, pero a medida que lo vayamos incorporando estas pautas, nuestros textos van a ser mejores redactados. Tratemos de usar los sustantivos genéricos o colectivos, los desdoblamientos, que decimos, los desdoblamientos, bueno, sí, los desdoblamientos, usemos el IVA, RAO, los pronombres sin marca de género, siempre que el antecedente, o sea, la palabra antecesora esté bien definida y no dé lugar a confusión. Acá se recuerdan que yo al principio le dije, hoy Susana, pero nos dijiste que el sujeto tiene que estar expreso. Bueno, acá en pos de lenguaje inclusivo, fijémonos si podemos, hagamos un uso del impersonal, utilicemos el se, siempre que no esté en detrimento de la claridad del texto.
las perífrasis o giros, que son esas figuras expresivas del lenguaje que consisten en utilizar una palabra para evitar una palabra simple, varias palabras en vez de una palabra simple, y las gramaticales del género. Bueno, la supresión del artículo, usemos los determinantes, animémonos a usar los determinantes sin marca de género, como cada, cualquier, cualquiera, su, los pronombres quién, quiénes, alguien, la supresión del sustantivo de género, la supresión del sustantivo con marca de género cuando no aporta nada a la información que provee la frase. ¿Para qué enfatizar en el género? Las omisiones de formas personalizadas, bueno, los sustantivos genéricos otra vez, y acá me quiero detener, sí, en los sustantivos colectivos, en los sustantivos abstractos, en los sustantivos genéricos, que son aquellos, los genéricos que, aquellos términos que refieren a ambos géneros en lugar, utilizando el masculino. Bueno, y que da esa idea de que el masculino es el universal, ¿no es cierto? Y lo es. Pero esta causa una sensación en el masculino, en el femenino universal. O sea, animémonos a usar el masculino universal, por ejemplo. Y a veces hay vocablos que, bueno, en el común nos llevan a otra definición. Si yo digo hombre público, enseguida me voy a estar imaginando un presidente de la nación, un legislador, ¿no es cierto? Si digo mujer pública, seguramente lo voy a estar asociando a otra idea. Bueno, Eso es real, eso es la cultura ancestral. Tenemos que dar batalla. Bueno, los usos lingüísticos excluyentes. Bueno, esto sí tenemos que evitar los falsos genéricos, porque así como decimos, tratemos de usar estas pautas para no caer en la cultura endocéntrica. Bueno, tampoco nos vayamos a otro extremo y evitemos las aposiciones redundantes, los órdenes de presentación y las pautas que nos indica la femenina. Bueno, acá tienen la bibliografía, porque como dijo el doctor, hay manuales de estilo, la Cámara del Senado, en la ciudad de Buenos Aires hay una guía muy útil, y acá está, bueno, la de la Unión Europea citamos, y lo que citamos de la República del Perú. Les agradezco la atención, vuelvo a pedir disculpas, porque lo importante son sus preguntas. Y no sé si la diputada o el doctor... ¿Hay preguntas? Bien, sí. Miguelito. Gracias, diputada. Antes de prestar, bueno, toda la atención que requirió la exposición de la licenciada Napoleone, que fue muy precisa, debemos insistir con la cuestión de la coherencia del proyecto. La coherencia en todo sentido. Yo hablaba de los fundamentos, que en realidad, a juzgar por el producto final, es lo menos, no digo menos importante, no es prioridad. Lo que aparece publicado en el boletín oficial y lo que va a ser motivo de debate en el tratamiento en comisiones, en este proyecto de ley que ustedes, alumnos, van a presentar, van a intentar buscar un consenso y va a haber debate o dictamen de minoría, veremos, tiene que mantener la coherencia. O sea, que lo que dice el articulado al principio, o lo que dice la parte de derechos y obligaciones, tenga coherencia, proporcionalidad y de pie a, por ejemplo, sanciones, si las hay, que le dé sentido a la autoridad de aplicación, si es que el proyecto la crea o instituye un organismo ya creado como autoridad de aplicación, y de esa manera
entonces facilitaremos mucho, no solo la comprensión de las personas a quienes está destinada la ley que pretende solucionar un inconveniente o hacer más fácil una situación que apunte en este caso a la salud, sino que facilitará la interpretación de los jueces en caso de un eventual conflicto o situación controvertida que los tribunales deberán fallar definitiva o según la instancia. Luego me queda hablar de las lagunas normativas, tratemos de evitarlas, tratemos de ser completos en el texto y en el producto. Y por último, y aunque a algunos de ustedes que me escuchan les parezca un chiste de mala fe mío, yo debo decir que luchemos para no tener una inflación legislativa y realmente cuando la cantidad de leyes sobre el mismo tema nos inunda o superabundan sin ser necesarias, caemos en una situación inflacionaria y confundimos, se generan situaciones contrapuestas, hipótesis parecidas y no iguales, en vez de aclararle la situación al ciudadano o al vecino, porque si hay algo que realmente goza de todo el artículo 16 de la Constitución, que habla del derecho a la igualdad, todas las personas son iguales ante la ley, es precisamente esta situación de que la ley rige para todos y nos iguala de esa manera. Yo y la licenciada Napoleone y la presentación de la diputada al principio hemos intentado que ustedes, participantes y las universidades, comprendan la clasificación de los actos legislativos, que intenten definir las etapas del diseño y la elaboración de un proyecto, que apliquen correctamente la estructura de la ley, que redacten proyectos con el lenguaje pertinente, apropiado, necesario, conociendo, como lo intentamos hacer recién con la licenciada, los principios de la dinámica legislativa y aplicar la lógica en la elaboración de un proyecto. Como lo expresé antes, lo digo al final, examinar con sentido crítico el anteproyecto enviado por el IEI a los efectos de trabajar sobre él, interpretarlo y reformularlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguelis. Tenemos varias preguntas. Antes quería hacerle algún comentario. Ustedes seguramente van a ver en la investigación sobre este tema que hace muy poco tiempo la Cámara de Diputados le dio sanción de ley a un proyecto que regula la historia clínica digital. Hay otros proyectos que se vinculan con la telesalud, que se sacaron en parte de una ley, de reforma de alguna ley, y están como algún artículo o inciso. Bueno, esto no obsta a que se trabaje en un proyecto integral de regulación marco de la salud digital. Y también quería comentarle que tengan presente que la ciencia y la inteligencia artificial y la tecnología avanzan de una manera impresionante. Entonces hay que buscar aquellos proyectos de ley que protejan los derechos de las personas, los derechos humanos, también de los prestadores en temas de salud, que den certeza tanto al paciente como al profesional, que cuando se está, por ejemplo, en una conferencia, en una entrevista a través de telesalud, el paciente sean realmente los que se dicen ser, que el profesional
que haya garantías, que se dé garantías que el que está del otro lado es un médico especialista en tal materia, el que uno quiere y ha querido y quiere consultar. Así que hay muchísimas aristas que que les recomendamos que tengan presente, y sobre todo no pensar en una ley tan regulatoria que encorsete las posibilidades de incorporar avances tecnológicos que en esta materia son prácticamente habituales o muy habituales, y bienvenidos sean. La otra cuestión, hay muchas preguntas vinculadas a la extensión de los fundamentos. En los fundamentos se debe expresar aquello que no corresponde o no conviene o no se debería hacerlo en el articulado de la ley, porque si no, en vez de hacer una ley marco, vamos a terminar construyendo un reglamento. No es buena tampoco la ley reglamentaria, pero sí las leyes claras. Así que en los fundamentos es donde, como les explicaron ambos dos, Susana y Néstor, es poner el espíritu y lo que uno quiere de esta ley. Ahora, tratemos de no hacer, si no es absolutamente necesaria, un extensísimo, construir unos fundamentos tan extensos que saben lo que terminan, se lo digo por experiencia, nadie lo lee. Entonces tiene que ser conciso, claro, corto, preciso y suficiente, donde se explique todo aquello que ustedes quieren que se sepa por qué es la intención y cuál es la intención de ese legislador o de ese conjunto de legisladores está tratando esta norma. Vamos con las preguntas. Veo que está participando algunos estudiantes que no son de las universidades que están trabajando en este cambio de roles, pero bueno, bienvenido sea. Me estoy refiriendo a la Universidad de Mendoza, ¿sí? Vamos a largar con esta pregunta y voy a ir leyendo. Con respecto a los fundamentos, ¿cuántos fundamentos se permiten y como máximo? La pregunta la hace Matías de Paz, de la Universidad de Mendoza. Hay otro vinculado, la redacción de los fundamentos, ¿es seguida o en párrafos? ¿Cuántas hojas de fundamentos se recomiendan? Esto lo pregunta Celeste Guzmán, no pone de qué bloque o universidad es. De la universidad, las leo todas y las van contestando, ¿sí? Las que tenemos hasta acá. ¿Existe alguna extensión máxima respecto al articulado? ¿Tiene alguna recomendación para diferenciar aquello que debe ser regulado en el reglamento? ¿Regulado en el reglamento? Esto, María, no sé de qué, sería bueno que nos diga de qué reglamento nos está preguntando. Si es el que se les va a distribuir y que va a ser la norma a la cual se tienen que ajustar todos los legisladores en el momento del trabajo de la ley, el trabajo en comisiones y el trabajo o la sesión de Cámara el último día, ¿sí? Hay que ajustar toda la tarea al reglamento de la Cámara, que en el caso específico del cambio de roles se utiliza el de la Cámara con adecuaciones a esta actividad cambio de roles, porque no usamos entero el reglamento real de la Cámara de Diputados. Pero bueno, si nos quiere mandar su aclaración, nos vendría mejor María Torres,
Quirós Lozano, de la Universidad del Pacífico, es de Perú, ¿no? Bueno, un gusto. María. Bueno, ¿y hay algún límite hasta dónde serán los caracteres organizativos y funciones si se crea órganos de aplicación, teniendo en cuenta otra instancia de reglamentación donde podría estar expresados estos caracteres? Por ahora esto, ¿cómo se contesta? Bueno, vamos con las excepciones. No, este no tiene que escribir, la redacción de los fundamentos, sí, no, tiene que estar compuesta por párrafos. Es como si redactáramos una redacción. Cuando la señora nos dice tema, bueno, acá estamos en los fundamentos, no podemos hacerlo todo de corrido, tenemos que utilizar los párrafos. Empezamos por la unidad simple, que es la oración. Los párrafos se recomiendan entre 6 o 7 renglones, punto y aparte de cada párrafo. Y después, lo otro que preguntan es ¿cuántos fundamentos se permiten como máximo? Todos los que el legislador o la legisladora considere necesario para convencer a sus pares de que su proyecto legislativo es el que se va a votar. O sea, no hay un máximo de fundamentos. Acá dice algún ejemplo de perífrasis. Sí, es perífrasis. Decía perífrasis. Bueno, Matías, hay uno, la perífrasis es cuando en vez de usar varias palabras para decir una cosa, usamos una sola. El ejemplo que más me gusta a mí, que es el más sencillo, si yo digo dar un beso, puedo utilizar besar. Y ahí, ese es el ejemplo sencillo más claro que me parece que es la perífrasis. Esto contestaste, ¿cuántas hojas se recomiendan? Esto de cuántas hojas se recomienda está relacionado también cuántos párrafos tengo que escribir en los fundamentos. No hay un máximo. Hay una concordancia, una secuencia lógica, cantidad de párrafos, cantidad de renglones, pero no hay un máximo. Todo lo que quede bien a un texto, a una redacción. Que por ahí esto sí volvemos a repetir, que acá es argumentativo y persuasivo. Por eso a lo mejor la duda, porque como estamos acostumbrados como le tenemos un poquito más de miedo a redactar el articulado, entonces ya sabemos cómo hacerlo, lo del articulado, porque somos cuidadosos. El otro usemos lo argumentativo, lo persuasivo, no hay un límite, siempre una coherencia. Bien. Miguel, sean breves, por favor, porque me parece que se nos va el tiempo. Por el equipo, gracias. La alumna Torres Quirós Lozano de la Universidad del Pacífico nos pregunta si existe alguna extensión máxima respecto del articulado, si tenemos alguna recomendación para diferenciar aquello que debe ser regulado en el reglamento. Yo interpreto que se refiere a si la ley tiene un mínimo y un máximo y qué es lo que debe ser dejado, librado a la reglamentación, en todo caso del Poder Ejecutivo. Cuando uno comienza a redactar un proyecto de ley, nunca sabe cuántos artículos va a necesitar. Pone en el texto, en la normativa, los necesarios, ¿no? Serán 10, 12, 15 o 140, según de la naturaleza y el contenido que la legislación se refiera. Y si es probable y si es necesario que haya una reglamentación, sería preferible que la ley lo diga expresamente y que diga la presente ley
cosas. Por ejemplo, artículo final, antes del de forma, la presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 90, 180 días y demás. La otra pregunta dice, ¿hay algún límite hasta dónde serán los caracteres organizativos y funciones si se crea órganos de aplicación teniendo en cuenta otra instancia de reglamentación? Bueno, el tema de los órganos de aplicación es un tema que tiene que ver, hasta diría, con el derecho administrativo, pero debe saber el legislador o quien hace las veces de legislador, en este caso ustedes, alumnos llamados a ejercer esta función, tienen que saber si con los órganos que ya existen en la estructura burocrático estatal funcional del Estado no alcanza. Si no alcanza y es imprescindible crear un organismo de control, bueno, pues así lo dispondrán en el articulado. Pero yo en este caso, tratándose de una ley de salud digital, tenemos un Ministerio de Salud de la Nación, tenemos secretarías que dependen de ese ministerio, tenemos superintendencia de salud, es decir, lo primero que hay que ver es la economía de la legislación y, no, por sugerencia, no crear por sí mismo entes burocráticos y demás. Y la última, que tiene que ver con el epigrafiado, es una cuestión de coherencia del producto resultante, del texto. Si algún artículo lleva epígrafe, lo ideal es que todos los artículos de ese proyecto de ley tengan epígrafe, y si no, ninguno. Hay una pregunta que la voy a contestar yo porque es general a todo. ¿Cuándo sería la fecha de presentación del anteproyecto? Esto pregunta Victoria Juárez de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? La UNER es Rosario. Bueno, el 29 del 5 al 2 del 6, según el calendario que le hemos enviado ya a las universidades, o sea, del 29 de mayo al 2 de junio sería el plazo de presentación. Susana. Tengo una pregunta de Manuel de la Universidad de Chile. Sí, existen ciertas técnicas, pautas o criterios de cómo abordar o redactar de forma genérica. Pero los vas a encontrar en el PowerPoint, no nos da el tiempo ahora para mencionarlas a todas, pero hay, por ejemplo, la Cámara de Diputados hizo una guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario, que la podemos enviar o compartir entre otro material didáctico que tenemos. Pero sí, hay una guía, sobre todo en este caso, que van a abordar tecnología y salud digital. Bueno, Néstor. Si yo le pasé ese, por ahí sí. Decilo. Después yo había agregado que me dije que no tenía el articulado. Bueno, al alumno Alan Reskin de la UAI. Ella va no, él empieza. Vos le digo que en esta semana le va a llegar, y a todos, por supuesto, a todos los alumnos legisladores, les va a llegar la asignación de cada artículo, o de varios, quizá, del anteproyecto a las comisiones respectivas, que son 4. Así que, calma. Esta semana llega. Un breve comentario sobre este punto. Cuando ustedes ven el articulado, van a observar que algunos artículos se van a repetir en 2 comisiones. Sí. Una es son las 2 comisiones técnicas en las que se van a repetir, porque en Acción Social y Salud Pública, que es la comisión cabecera, y la Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva, Comunicación e Informática, que va a ser la otra comisión de carácter estrictamente técnico, así que escucharemos la opinión de ambas. Tienen que tener presente que seguramente
en un mismo artículo irán opiniones o descripción de una situación de ciencia y técnica, y la otra que es desde la tecnología, y la otra cómo eso se aplica al tratamiento de la enfermedad, o sea, a la salud. Ambas son necesarias que lo vean, y vamos a trabajar en conjunto estas dos comisiones para articular nuestro trabajo y que no se contrapongan al momento de el dictamen final de la comisión cabecera. Así que eso vayan teniéndolo presente, ¿sí? No es bueno que se arme una guerra de definiciones distintas entre una comisión y otra, sino que trabajen articuladamente. Susana, lo último. El último comentario con respecto al articulado. Bueno, el articulado sigue un orden lógico, de mayor a menor. Ya el doctor dijo que les vamos a estar enviando la información. No sé si quieren escribirnos al mail del IERI. Ya estamos armando un mail de capacitación del IERI, a donde van a poder escribir también. Tienen que ser, los números tienen que ser cardinales, y porque es no cifrado. Y hablaban de la extensión, preguntaban mucho de la extensión. Bueno, ya dijimos al principio que para favorecer a la aclaración conviene que el texto del articulado no sea extenso. Entonces, si queremos agregar algo más, nos podemos valer de los incisos. Los incisos no van numerados, van con una letra en minúscula y con paréntesis. Bueno, creo que esto un poquito responde a lo que estuvieron preguntando, pero bueno, si es necesario, les contestamos por escrito, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a despedir, agradecerles su participación. Esperamos que les haya sido de utilidad todo este encuentro. Decía que nos vamos a despedir, estaba sin audio, que esperamos les haya sido de utilidad esta segunda charla de capacitación, recordándoles que el jueves 18 de mayo, o sea el próximo jueves, a las 18 horas tenemos la segunda capacitación técnica con la doctora Jennifer Nelson desde Washington, representante del BID, el doctor Marcelo D'Agostino desde Washington también, funcionario y representante de la Organización Panamericana de la Salud, y desde Argentina la doctora Marisa Eisenberg, coordinadora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho. Y el lunes 29 de mayo a las 17 horas va a ser la segunda y última Zoom de capacitación sobre, ¿cómo se llama? Procedimiento legislativo. Así que todo lo que hoy no les quedó claro, guárdense para el lunes 29 y larguen temprano con las preguntas. Buenas tardes, gracias y nos vemos el jueves. Gracias.